Sí me voy a levantar este día. Dios les bendiga, hermanos y amigos, quiero saludarlos. Soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista de México DF. Me dirijo a ustedes hoy domingo 12 de junio de 2016. Recuerdan la nueva serie de devocionales Sanando del Temor. El pasaje de esta serie de devocionales nos presenta la experiencia de temor más significativa, el temor a la muerte de un ser querido. Recordemos la historia que ya leímos ayer. Jairo pide al Señor que ore por su niña. Dice el texto, Marcos 5:24, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Mientras caminaba rumbo a la casa, llegaron noticias malas para Jairo, dice el texto, el versículo 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Es entonces cuando el Señor desafía a Jairo a no temer. Dice el versículo 36, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Luego en la casa, las emociones eran emociones de desilusión y muerte. Versículo 38 dice así, y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entonces fue cuando la presencia del Señor lo cambió todo. En el Evangelio de Mateo se encuentra esta misma historia o la historia paralela. Y en su narración nos agrega Mateo un asunto muy interesante. Dice así Mateo 9, 23 al 24. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. He aquí la segunda enseñanza. La mejor medicina para el temor es la alegría. Imaginemos esta escena. El Señor entra en una casa de luto, la gente ha sido invitada a un funeral, se han contratado plañideras o gente que llora y lamenta por un salario. Aún en nuestra nación había este tipo de cosas hace algunos años. Y de pronto les echa a perder la lloradera con una pregunta increíble. ¿Por qué alborotáis y lloráis? La respuesta de todos pudo haber sido, pues porque hay una niña muerta. Bueno, las plañideras profesionales podrían haber dicho porque nos pagaron para que lloráramos y lamentáramos. Pero además el Señor hace una declaración extraordinaria. Dice, la niña no está muerta, sino duerme. Podemos decir que, aunque ellos no lo sabían, era tiempo de celebración de la vida y no de lamentos por la muerte. Era tiempo de alabanza y no de elegías. La gente podía escoger entre dos cosas, endechar, que son canciones fúnebres de aquella época, por la situación de la niña, o celebrar por la presencia del Señor Jesucristo en esa reunión. La misma elección tenemos todos nosotros en cada circunstancia de nuestra vida. Podemos escoger entre lamentarnos o podemos escoger entre celebrar y estar alegres por la presencia del Señor en nuestra vida. Por eso la palabra dice, les leo algunos pasajes muy interesantes como Proverbios 15:13 que dice así, el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Proverbios 15:13. Y Proverbios 17:22 dice, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Esto no quiere decir que seamos inconscientes del dolor, pero sí quiere decir que debemos ser conscientes de quién está con nosotros, incluso cuando sufrimos. En la vida hay muchas razones para temer. Enfocarnos en ellas puede convertir la vida en un infierno. Pero podemos enfocarnos en la alegría de la presencia de Dios, del Señor Jesús en nuestra vida. He aquí algunas porciones de la Escritura que nos desafían a usar la alegría para superar el temor. Déjenme, les llevo en un recorrido por la alegría de la palabra del Señor. Dice así, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Eso es el Salmo 122, versículo 1. Alegrémonos por la experiencia de la celebración comunitaria. Reunirnos con otros cristianos es una experiencia de gozo que debemos experimentar sistemáticamente. Segundo pasaje. Porque lo has bendecido para siempre. Lo llenaste de alegría con tu presencia. Salmo 21:6. Alegrémonos de su presencia en nuestra vida diariamente. Hablar con Él, leer su palabra, tener vida devocional, debe ser un gozo cotidiano.
Tercer texto. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Salmo 30, 11. Alegrémonos de la transformación que ha hecho en nuestra vida. Solo Él puede transformarnos, cambiarnos verdaderamente, y recordar que lo ha hecho es una experiencia de gozo que no debemos olvidar jamás. Siguiente pasaje. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Es el Salmo 66, versículo 1. Alegrémonos en medio de la alabanza. Cantarle, declarar sus atributos en privado y en público es una experiencia de gozo que debemos buscar. Siguiente pasaje. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Salmo 68, 3. Alegrémonos de ser diferentes, de ser santos, de ser gente que se compromete a vivir como Dios manda. Ser parte de su pueblo, ser su iglesia, ser sus discípulos es una realidad que nos debe dar un gozo espiritual extraordinario. Siguiente pasaje. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Así dice el Salmo 100, versículo 2. Alegrémonos de ser útiles en su reino. Trabajar para Él en su iglesia, trabajar para Él sirviendo a otras personas, compartiendo el mensaje del amor de Dios, es una terapia espiritual que definitivamente nos imparte gozo. Siguiente pasaje. Mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Salmo 137, 6. Alegrémonos de tenerlo en el centro de nuestra vida. No hay gozo más grande que girar en torno a Dios y no en torno a nosotros mismos. El egocentrismo es dolor, el cristianismo es alegría. Y un texto más. La esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. Proverbios 10, 28. Alegrémonos de tener esperanza. Por supuesto que hay muchas razones para estar tristes, pero hay una razón poderosa para estar alegres: Dios, su presencia en nuestra vida, su amor por nosotros, lo que hizo en la cruz del Calvario en la persona de Jesucristo, Dios mismo hecho un hombre por nosotros, es la razón de nuestra alegría. Y podríamos seguir con muchos textos bíblicos más que nos hablan de la razón de nuestra alegría. Todo tiene que ver con Él. Podemos elegir vivir la vida como en un funeral, pero también podemos elegir vivirla como en una fiesta. ¿Qué escogemos? Jairo es guiado a la tristeza, al dolor por una noticia. Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Jesús lo desafía: no temas, cree solamente. Y cuando llegan a la fiesta hay duelo, hay dolor, hay luto, hay llanto, incluso gente llorando por contrato. Y Jesús echa a perder la lloradera y les dice: no está muerta, está viva, porque yo estoy aquí. No siempre resucitan los muertos. No siempre las circunstancias difíciles cambian radicalmente. No siempre las enfermedades se van como por arte de magia, que no es magia, es el poder de Dios en ocasiones. Pero no siempre sucede eso. Pero sí, siempre está con nosotros. Su presencia hace la diferencia. Así que podemos escoger entre vivir la vida como un funeral o vivir la vida como una fiesta. ¿Qué escogemos? Espero que usted escoja la alegría, antídoto para el temor. Espero que esto sea útil para usted, hermano y amigo. Espero que mañana, domingo, que hay cultos en las iglesias, usted pueda asistir a alguna congregación y disfrutar de la celebración y de la alegría del compañerismo cristiano, de la alegría de escuchar la palabra del Señor. Si usted vive en la Ciudad de México y no asiste a ninguna iglesia, le invito a asistir a la Iglesia Bautista Oreb. Nos reunimos en Plutarco Elías Calles 1962, entre Ermita y Churubusco. En nuestra página está la dirección exacta. Y también nos reunimos en el Gran Fórum, en Tasqueña y Tlalpan. Allí el auditorio del Sindicato Único de Trabajadores de la Música. Ahí nos reunimos, ahí rentamos y ahí lo esperamos también para reunirse con nosotros. Dios le bendiga mucho. Nos vemos el día de mañana. Hasta pronto. Mi vida, mi vida. ¿Tú crees que hay alguien en el cielo que nos escucha cuando oramos?